Buenas noches, estamos aquí conectadas a través de la cuenta de Tres Sin Límites. Vamos a esperar unos segundos para que los seguidores se vayan conectando y podamos comenzar con una conferencia que yo sé que será de su agrado en esta noche. Buenas noches Milena, buenas noches Roxana, ya se van conectando. Gracias por la invitación, gracias a Tres Sin Límites que me ha hecho extensiva esta invitación para poder estar en esta noche con ustedes, para que podamos compartir, para estar compartiendo este programa radial que busca enriquecer los límites, los vínculos de la comunicación. Estas tres mujeres, Roxana Sittig, Mirta Gómez y Milena Viñas, han comenzado este gran desafío que hoy se ha extendido a las redes sociales, a través de las cuales podemos estar conectadas con ustedes. Es un puente de conexión para hablar de diferentes temáticas que son de mucho interés, no solamente para nosotras las mujeres, sino para el público en general. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema que me apasiona. Yo soy periodista, entonces vamos a hablar sobre la mujer y el periodismo. Mi nombre es Alicia Bres Perrogón, soy boliviana, nacida en Santa Cruz de la Sierra, comunicadora social especializada en periodismo escrito con más de 27 años de trayectoria. Soy una apasionada de contar historias, de esas que nos ayudan a la superación personal. Pero de mi experiencia les voy a hablar más adelante. Ahora quiero enfocarme un poquito sobre la mujer y el periodismo, sobre los inicios, sobre mucho de lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, muchos han escuchado hablar quizás de la estadounidense Oprah Winfrey, periodista y presentadora de televisión. Probablemente es una de las periodistas más conocidas o reconocidas en el mundo. También seguramente me han escuchado hablar de Oriana Fallaci, la periodista en entrevistas más prestigiosa de Italia, que se destacó por sus inconfundibles entrevistas. Dicen que era la mejor, tanto en las memorias, tanto que en sus memorias se llamaron Oriana Fallaci se entrevista a sí misma. O también quizás han leído los escritos de la argentina Leila Guerriero, cuyos trabajos figuran en diversos medios como La Nación y Rolling Stone de Argentina, El País y Vanity Fair de España, El Malpensante y Soho de Colombia, Paula y El Mercurio de Chile, entre otros. Además es editora para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo. Entonces quizás también han escuchado hablar de la mexicana Denise Dresser, una académica, politóloga y escritora mexicana. Dresser es profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, columnista de la revista Proceso, editorialista del periódico Reforma, y participa en el programa Es la Hora de Opinar de Foro TV. Y por último, pero no menos importantes, también seguramente han leído, escuchado hablar de la boliviana Ana María Romero de Campero, que fue una gran periodista, activista, primera defensora del pueblo de Bolivia y presidenta del Senado de Bolivia. Estas son algunas de las grandes periodistas como les he comentado, les he hablado de diferentes lugares, países. He querido nombrar algunas de las periodistas de nuestros países, de estos países con los que estamos, donde se está transmitiendo ahora esta conferencia. Entonces, por eso es que les he resumido un poquito. Todas estas mujeres son reconocidas, no solo en sus países, sino también fuera de sus fronteras, y son una pequeña muestra de hasta dónde han llegado las mujeres periodistas. Sin embargo, no fue fácil llegar hasta donde ellas están, porque no siempre fue así. En los inicios el periodismo solamente estaba reservado para los hombres.
Cuando comenzaron a aparecer mujeres escritoras a finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, tuvieron que hacerlo, hacer peripecias, muchas veces disfrazadas de hombre o bajo seudónimos masculinos. Ser periodista y mujer, no solo en América Latina, sino en diferentes partes del mundo, es ir contracorriente. Es en pleno siglo XXI seguir defendiéndonos como mujeres capaces de interpelar al poder, de marcar una agenda, de defender la igualdad, de tomar decisiones editoriales, de llegar a cargos directivos, de acabar con la idea de que la política y la justicia son temas exclusivos y reservados para hombres, ¿no? Entonces, eso lo seguimos, o sea, eso no solamente fue en sus inicios, sino seguimos hasta ahora, ¿no? No ha sido fácil el camino para las mujeres pioneras en el periodismo. En el siglo XX, las periodistas que querían ejercer, como lo llama nuestro querido y reconocido Gabriel García Márquez, el oficio más bonito del mundo, y que la verdad, yo como periodista le puedo decir que es el oficio más bonito del mundo. Estas mujeres tuvieron que ingeniárselas para encontrar un espacio. Gerda Taro, Dorothy Lawrence o Magda Donato abrieron el camino para que otras periodistas como Oriana Fallaci o Verónica Guerín pudieran reivindicar el papel de la mujer. Incluso algunas de ellas tuvieron que jugarse la vida, ¿no? Porque murieron siendo corresponsales de guerra o murieron ejerciendo su oficio, ¿no? Las periodistas hemos sido en este tiempo hemos sido un poco quizás abandonadas a nuestra suerte, ¿no? Entonces tuvimos que, como les comentaba, hacer peripecias para llegar hasta el lugar donde estamos ahora, ¿no? En los inicios podemos ver de que hay entre las primeras mujeres de la historia, están primeras mujeres periodistas de la historia, sus nombres generalmente quedaban relegados a un segundo plano de la historia del periodismo, ¿no? Por el machismo de la época. Y si nos ponemos a pensar un poco hasta ahora, ese machismo sigue presente, o sea, no es que se acabó del todo. Quizás ahora las mujeres periodistas ya no tenemos que escribir detrás de un nombre masculino o un seudónimo, o ya no tenemos que disfrazarnos para ejercer nuestra profesión, pero existe todavía el machismo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los cargos, ¿no? Entonces, en los cargos que ocupa la periodista hoy en día, entonces no muchas mujeres ocupan cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación. Entonces, en numerosas ocasiones sus nombres han quedado relegados a un segundo plano de la historia del periodismo por el machismo, y eso también se puede ver hasta hoy, a pesar de que en la actualidad no es extraño ver a mujeres periodistas ejerciendo su profesión en televisión, en periódicos, en radio, en revistas o también en publicaciones digitales. Es una realidad que no tiene muchas décadas de vida, ¿no? Tanto en nuestro país como fuera de él. El perfil de periodista en su inicio solo estaba destinado a los hombres, como tantas otras profesiones, ¿no? Como las de médicos, los ingenieros, los abogados, docentes, banqueros. Generalmente esos cargos se lo daban a los varones, no a las mujeres, ¿no? Es por ello que a finales del siglo XVII hasta la mitad del XX, las mujeres que querían informar o comunicar a través de sus palabras o de sus fotografías, porque habían también muchas mujeres que se dedicaron en esas épocas pasadas a la fotografía, generalmente como corresponsales de guerra, ¿no? Entonces tuvieron que luchar contra la sociedad machista, que no veía con buenos ojos que el sexo femenino pudiera desempeñar ese papel. Como una mujer que podía recorrer medio mundo capturando imágenes o contando historias, cuando
el sexo femenino estaba destinado a la crianza de los hijos, a la atención del marido, ¿no? Entonces, o cómo iban a opinar de temas en los que no tenían ni voz ni voto, ¿no? Porque como podemos recordar de que en su momento las mujeres tuvieron que luchar para conseguir el derecho al voto, el derecho a la libertad. Entonces, ¿cómo pues una mujer va a estar viajando buscando historias? Si tiene que estar en su casa, tiene que estar al cuidado de los hijos, ¿no? O cómo firmar algunos artículos, de los mejores artículos periodísticos, ¿no? Si tenía que estar abocada a otra profesión como era la de ama de casa, ¿no? Entonces, a esas interrogantes se enfrentaron muchas mujeres, ¿no? Pero que al final podemos ver que pudo más su pasión por el periodismo que los conceptos machistas de la sociedad. Entre las primeras mujeres periodistas que se destacaron podemos mencionar a Francisca de Aculodi. Es considerada la primera mujer española que se dedicó al periodismo. En 1683 fundaba en San Sebastián Noticias Principales y Verdaderas, una revista quincenal que era una traducción al castellano de un suplemento, de un periódico editado en francés en Bruselas, en el que además se incluían noticias que ella misma redactaba, ¿no? También está Carmen de Burgos, conocida como Colombín, es considerada como la primera corresponsal de guerra en hacer historia. Ella demostró que demostró desde muy temprano no solamente su pasión por las letras, ¿no? Sino obtuvo a escondidas el título de maestra, ¿no? Entonces ella, su deseo de convertirse en una mujer libre la llevó a eso, ¿no? Entonces ella no quería depender de nadie y empezó luego con su carrera de periodista en diversos medios y estuvo en El Universal, El Globo, La Correspondencia de España, El Heraldo de Madrid y ABC, ¿no? Cubrió diferentes episodios de guerra de Marruecos en 1909, convirtiéndose en pionera en la cobertura de conflictos bélicos. La emancipación femenina, el derecho al voto y el divorcio fueron los tres pilares de su lucha a lo largo de toda su vida. Lee Miller también es otra de las pioneras. Elizabeth Lee Miller fue descubierta a los 20 años. Ella comenzó siendo una modelo, ¿no? La llamaron para ser modelo de una revista en Manhattan. Pero ella no se conformó con ser una cara bonita de la revista, ¿no? Entonces su ambición la hizo que no se conformase siendo solamente esa cara bonita y aparecer en las revistas de moda, y decidió que ser quien se pusiera detrás del objetivo, ¿no? Entonces, para ilustrar este tipo de publicaciones. Y fue así que fue haciendo carrera, y años después se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial en una de las intrépidas fotógrafas de guerra, sin importarle lo lejos que se adentrara en las trincheras o en la línea de fuego, siempre y cuando consiguiera las fotografías perfectas, ¿no? Para posteriormente publicarlas en Estados Unidos y en Reino Unido. También está Nellie Bly, a pesar de que se la conoce así, sus trabajos en los que firmaba, ese era el nombre con el que firmaba, ¿no? Su verdadero nombre es Elizabeth Jane Cottram. Fue una precursora del periodismo de investigación y del periodismo encubierto. Comenzó con sus primeros proyectos en la ciudad de Pittsburgh, ejerciendo la profesión en el periódico Pittsburgh Dispatch. Tras él, a los 23 años de edad, llegó al New York World, en la ciudad de los rascacielos, y estuvo ahí trabajando, ¿no? Dorothy Lawrence también es otra mujer de orígenes difíciles que soñó con ser reportera de guerra y terminó excavando túneles en el Somme que se sitúa en Londres, donde se ganaba la vida escribiendo artículos. Ella se tuvo que disfrazar de hombre para poder escribir, ¿no? Para poder primero llegar hasta las trincheras, y al estallar la guerra ella escribió en varios periódicos, ¿no? Entonces
con la esperanza de informar sobre la guerra. Son estos casos que la verdad, al leer sus historias, nos inspiran y nos muestran de que la mujer puede superarse donde quiera que esté, en cualquier ámbito, puede superarse, puede traspasar los límites. Por eso me gusta este nombre de Tres Sin Límites, porque nos muestra de que las mujeres no tenemos límites, o sea, no nos limita el hecho de ser mujer. Más aún a una periodista no la limita el hecho de ser mujer. Podemos ejercer nuestra profesión de la misma forma que puede ejercerla un varón. Entonces no es un límite ser mujer. Está también Gerda Taro. Su seudónimo era Gerta Pojoril. Fue una pionera periodista gráfica de guerra alemana y pareja del fotógrafo Ender Etnoff. Juntos fotografiaban bajo el alias de Robert Capa, ¿no? Porque era difícil saber, porque era difícil ser mujer y ser fotógrafa en esa época. Entonces ella, junto con su pareja, sacaban las fotos y las publicaban bajo ese alias de Robert Capa, y era difícil saber cuáles eran las fotos de él y cuáles eran las fotos de ella, ¿no? Es considerada la primera fotoperiodista mujer que cubrió un frente de guerra y la primera en fallecer en esa carrera, ¿no? En esa función. Las mujeres en el liderazgo se pueden contar con los dedos de una mano quizás, o de las dos manos, que dirigen medios de comunicación, ¿no? Entonces, pese a que se estima que en el mundo del periodismo las mujeres periodistas superamos en número a los hombres, pero llegar a ocupar un cargo de jerárquico, a ocupar un cargo, una jefatura de redacción o una dirección en un medio de comunicación es difícil, ¿no? En diferentes congresos y mesas redondas que reúnen a destacadas mujeres, algunas latinas que actualmente ocupan cargos directivos en medios de comunicación en Estados Unidos, como Cynthia Hudson Fernández, que es la vicepresidente senior y gerente general de estrategia hispana para CNN, Miriam Márquez, editora del periódico El Nuevo Herald, Shirley Velázquez, editora de la revista Latina, y María Elena Salinas, conductora del noticiero Univisión, coinciden en que todavía queda mucho camino por hacer para que exista la igualdad de género en la industria de la comunicación, ¿no? Si bien hemos avanzado mucho en esta área como periodista, todavía la igualdad tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Aseguran ellas que las heridas todavía siguen abiertas y que es necesario que se siga trabajando hacia la igualdad, ¿no? Afirman que en los últimos años se ha observado un cambio leve, pero no completo, y están abogando porque las mujeres logren ubicarse en un nivel en el que puedan tomar decisiones a nivel gerencial, sobre lo cual los progresos aún son insuficientes, ¿no? En parte porque el machismo no ha desaparecido por completo, ¿no? Entonces, la mujer y el periodismo en Bolivia. Ninguna mujer se contó entre los redactores del periódico boliviano El Cóndor de Bolivia, que es considerado el primero en publicarse, y en los subsiguientes diarios hasta muy avanzado el siglo XIX, en el que se dan las primeras tentativas de irrupción femenina en el periodismo, ¿no? Entonces, si bien en ese interín algunos órganos de prensa dieron paso a colaboraciones literarias y cívicas escritas por mujeres, ¿no? Pero no habían mujeres periodistas al inicio, ¿no? Y algo semejante ocurre en las demás actividades, ¿no? Del quehacer humano, en el que el hombre es el protagonista, como si la mujer fuera un ser dotado, no fuera un ser dotado de inteligencia, ¿no? La mujer era instruida y educada socialmente para estar en su hogar, como ya mencionamos antes, ¿no? Ya sea de buena posición o ya sea pobre, estaba totalmente apartada de las cuestiones públicas y de los cargos, ¿no? Públicos no solamente en el periodismo, sino también en otras carreras, ¿no?
había mujeres contestatarias que reclamaban los derechos de sociedad que la sociedad les negaba, ¿no? Como la libertad, la igualdad, el sufragio, la profesión, el desempeño de cargos públicos. Pero el periodismo femenino llevó más tiempo todavía, o sea, no fue tan rápido de conseguir, ¿no? Entonces, no era, porque al comienzo también el periodismo no era considerada una profesión segura, ¿no? La poetisa María Josefa Mujía era una poetisa que nace en Sucre, de clara inteligencia y vocación de estudio. Ella a los 14 años perdió el sentido de la vista, por lo que se reconcentra en la lectura de oídas y en la redacción de poemas y cuentos. Ella no tenía ánimos de publicarlos, ¿no? Pero las bondades técnicas y la hondura de su poema La Ciega, junto a otros trabajos, le indujeron a un hermano de ella a entregarlos a la prensa, a El Eco de la Opinión de Sucre, y tuvo una muy buena acogida. Entonces, de ahí lo mejor es que desde el diario La Época, en su segundo periodo de ediciones, se solicitaran otros trabajos de la poetisa para su difusión, ¿no? También en 1800, a fines casi del siglo XVIII, aparece un semanario, una hoja parroquial con el nombre del Jardinero de María, que a corto tiempo pasa a denominarse Semanario Católico, y durante 2 años lo dirigió una señora paceña, Modesta San Ginés Uriarte, siendo este el primer caso en el país en que una mujer desempeñaba la dirección de un impreso, ¿no? Entonces, esas son algunas de las mujeres que podemos conocer y recorrer a lo largo de este tiempo, ¿no? También está la señora Betsabé Salmón Fariñas, es la mamá, fue una periodista y escritora boliviana del siglo XX, precursora de la participación de la mujer en ámbitos públicos y profesionales. Desde la juventud se interesó por la escritura y el periodismo, y siendo colaboradora del periódico La Patria, también, donde firmaba bajo el seudónimo de La Princesita Azul, y en la revista El Hombre Libre, ¿no? Entonces, son algunas de las mujeres que han hecho historia en el periodismo en Bolivia, ¿no? Entonces, también, como ya mencionaba antes, está la doctora Ana María Romero de Campero, ¿no? que llegó a fue la primera defensora del pueblo en Bolivia, y también fue presidenta del Senado, ¿no? Entonces ejerció este oficio por 3 décadas, ocupando una variedad de funciones y cargos a lo largo de su carrera, ¿no? Trabajó como reportera, columnista y corresponsal internacional de prensa, ¿no? Entonces, ahí vamos conociendo un poco. También ahora ella Ana María ya fue en este último tiempo, que ya falleció, ¿no? Otra reconocida periodista en nuestro medio es Amalia Pando, ¿no? Ella es una figura casi omnipresente en la radio y la televisión en Bolivia, donde presentaba algunos noticieros y programas de opiniones políticas más populares del país, ¿no? Ella sigue dedicándose a lo mismo, pero su audiencia es una fracción de lo que solía hacer, porque el anterior gobierno la apretó mucho. Entonces, ella afirma que el gobierno la ha vetado en las principales emisoras y canales de televisión. Entonces, ahora transmite su programa a través del Facebook y de YouTube. Entonces, ahí podemos ver algunas de nuestras reconocidas mujeres periodistas, y vamos a leer un poquito los comentarios que nos están poniendo. A una pregunta de Roxana: ¿crees que en la actualidad la mujer dentro del periodismo encontró un lugar preponderante? Ahora creo que aún, o sea, hay mujeres que han alcanzado un lugar preponderante, pero creo que todavía nos resta más camino por avanzar, ¿no? O sea, no hay una equidad, no hay una igualdad entre los cargos y los cargos que les dan a los hombres y los cargos que le dan a las mujeres.
Ilfeol dice, el machismo no solo se evidencia en un medio donde pretende desenvolverse la mujer, es también el público es machista, dice, ¿no? Entonces, así es la realidad esa, ¿no? Entonces, el público también es machista y quizás dan más credibilidad a los hombres, y eso lo podemos ver cuando también se busca un trabajo, ¿no? Donde no le dan mucha, o sea, despuesito les voy a comentar un poco mi experiencia cuando recién llegué, ¿no? Cuando recién trabajé durante 23 años en el diario El Deber, el periódico más leído en nuestro país. Más adelantito le comento acerca de eso. Ahora hay el informe anual muestra de que que la desocupación anual de la profesión periodística en España, por ejemplo, muestra que la desocupación laboral es de un 64% de las mujeres y un 36% entre los hombres, ¿no? Además, que las categorías profesionales de las mujeres directoras, subdirectoras y jefas de redacción, está en un alrededor del 10%, ¿no? Entonces ahí vemos de que el machismo sigue imponiéndose, ¿no? También vamos a hablar un poquito sobre el acoso, ¿no? El acoso que yo conversando con algunas colegas, más de la mitad de las personas con las que he conversado, colegas mujeres, recibieron amenazas de abuso sexual. Y no necesariamente de violación, ¿no? Sino de maltrato psicológico, ciberacoso, que también se traduce en autocensura y abandono de las redes sociales, ¿no? Muchas veces uno va a una entrevista y le miran, la ven bonita y le miran, y como que, miran con otros ojos, y uno se siente tan incómoda como cuando vas por la calle y te están diciendo mamacita, o te están mandando un beso, o te están dando algunos piropos que vos no le has dado permiso para que lo hagan, ¿no? Entonces así de incómoda uno se sienta cuando vas a una entrevista y un político te está poniendo la mano en el hombro cuando ni siquiera lo conoces o no tienes la confianza para que lo hagan, ¿no? Entonces, una periodista mujer no está esperando que la traten simplemente como mujer, sino como una periodista, ¿no? Cuando va, no es que me mires o no me mires porque soy o no soy linda, o porque soy mujer. Entonces es algo que no está, de lo que no estamos exentas las mujeres, ¿no? Yo comencé mi carrera, les voy a hablar un poquito ya de mi experiencia para ir terminando. Hace 25 años, más de 25 años, 27 años para ser exacta, que comencé en la carrera de comunicación, periodismo escrito. A eso me aboqué porque me encanta, toda la vida quise hacerlo, me gusta escribir, amo escribir. Entonces, cuando recién comencé a trabajar, las mujeres no tenían mucho espacio en los medios de prensa. A mí no me gustaba televisión ni radio, yo quería escribir. Entonces, los directivos o ejecutivos de las empresas pensaban que como mujeres quizás teníamos limitaciones para cubrir eventos. Bueno, ya el hecho de ser mamá y de tener que pasar un tiempo cuando te toca dar de lactar, cuando tenés un hijo, ya como que era una limitante para entrar a trabajar, ¿no? La hora de lactancia, los 3 meses para tener al bebé. Entonces, eso era una limitante ya. Y cuando uno llega cuando ya trabajando, pensaban que habían limitaciones. Una vez que se inundó por completo les cuento un poquito de eso, una población, el jefe que estaba ahí en la cabeza decía, ¿quién mando? Fulano está por allá, fulano está por el otro lado, no hay. Y yo estaba ahí y yo le decía, y yo más o menos, ¿no? Yo le miraba como diciéndole, ¿y yo? ¿Por qué no puedo ir yo, digamos, no? Pero no me decía, ¿podés ir? O ¿qué tenés que hacer? O nada. Entonces, cuando fulano está por acá, fulano está por allá, y le dije, yo puedo ir.
¿vas? Me dijo, sí, yo puedo ir, pero son 5 días para quedarse y es en medio del agua y demás. Y le dije, yo puedo ir, yo puedo cubrirlo. Entonces me fui, hice la cobertura y bueno, como cualquier otro colega, digamos, entonces podemos ver de que sí hay esos miramientos por el hecho de ser mujer quizás no te quieren arriesgar a temas que son un poco más complicados, ¿no? Entonces, en mi caso me sorprendí cuando me llamaron de un medio donde entré a trabajar porque yo tenía entendido de que solo aceptaban mujeres, ¿no? Que no aceptaban mujeres y que la cobertura para las mujeres solamente estaba limitada en sociales o en cultura, espectáculos y no para coyuntura, ¿no? Para entrevistar, para estar en política, en ciudad, en sociedad, cubrir salud, educación y esas otras áreas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí se abrieron las puertas y creo que hoy somos más mujeres trabajando, tenemos más posibilidades, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Entonces es importante de que como mujeres nos valoremos, veamos y demostremos de que podemos salir adelante. Aquí hay una pregunta también, Rosana nos pregunta, ¿en Bolivia es riesgoso el ejercicio de la profesión? Hasta el año, en el gobierno pasado, en el gobierno de eh, hubo un cortecito. Bueno, hay muchísimo por hacer para posicionar a la mujer como periodista, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy apasionante, es realmente un el periodismo es una carrera que apasiona, que enamora y las mujeres estamos listas, estamos preparadas para emprender, para hacer, para cubrir, para cualquier tipo de cobertura. Entonces, las animo a mujeres a esas mujeres jóvenes que están quizás todavía en, pensando estudio o no estudio, soy periodista, es una carrera difícil, es sin tiempo, sin vida, sin hora, sin descanso, pero es hermosa. Entonces quizás podamos hacer algo más por ellas, ¿no? Y bueno, ya el tiempo creo que queda corto para hablar un poco de esta temática, queda corto para, para contar lo que ha sido la mujer y el periodismo en este tiempo, pero bueno, acá estamos, quizás en otra ocasión vamos a poder estar en contacto. Agradecerles otra vez a Tres Sin Límites, agradecerles a mi querida amiga Roxana, que, que ella siempre estamos en contacto con ella, agradecerles porque ella está siempre pendiente, estamos aquí, gracias Roxana, gracias a Milena Viñas y a Mirta Gómez de Tres Sin Límites, gracias por este espacio, esperamos volver a conectarnos muy pronto y que podamos compartir un poco más acerca de mi experiencia como periodista, ¿no? Quizás estar ya en un diálogo con ellas tres, ¿no? Me gustaría, como le decía yo a Roxana, me ha gustado de que pueda haber un diálogo donde puedan resolverse algunas dudas, ¿no? Entonces, muchas gracias, agradecidas con Tres Sin Límites y será pues hasta una próxima oportunidad.